Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición es podernos levantar de mañana y estudiar la palabra de Dios, dispuestos a encontrar la bendición para nuestras vidas. Así es, amor, qué bueno que podamos nuevamente despertarnos para encontrarnos con nuestro Dios. Es lo más hermoso que puede pasarnos durante el día. Así que vamos a empezar en este momento tan especial. Con ustedes, Stephanie Franco y Ericolo. Bienvenidos. Lunes 10 de mayo. El diseño de la salvación. Vamos a recordar nuestro versículo para memorizar. Lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Considera los versículos anteriores. ¿Qué principio vemos en ellos, como vimos anteriormente con respecto al papel de Dios hacia la humanidad en relación del pacto? Céntrate en la frecuencia con la que aparece la palabra yo en estos versículos. En estos pasajes vemos la intención de Dios de salvar a su pueblo. El hecho de que aparezca el pronombre personal yo y la palabra os nos da a entender que es Dios quien se compromete con su pueblo a liberarlo, a estar con él, a protegerlo, a suplir sus necesidades. Es un compromiso de Dios con su pueblo. Dice repetidamente: yo soy Jehová y yo os sacaré de Egipto, y yo os libraré y yo os redimiré, y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Amén. Aquí vemos el compromiso de Dios para cada uno de nosotros, porque Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Amén. La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto y la liberación de Noé y su familia del diluvio son dos acontecimientos salvíficos prominentes en los escritos de Moisés. Ambos brindan información sobre la ciencia de la salvación. Pero es el suceso del Éxodo en particular el que ofrece el diseño básico. Cuando Dios dice a Israel, a través de Moisés, os redimiré, en Éxodo capítulo 6, versículo 6, literalmente dice, actuaré como pariente redentor, o Goel. La palabra redimir en el versículo 6 de Éxodo capítulo 6 se refiere a un miembro de una familia que compra o rescata a otro miembro de la familia, especialmente cuando ese miembro se esclavizó por deudas o está a punto de esclavizarse. El Goel se refiere al hermano mayor que redime al hermano menor que está en problemas. ¡Qué linda figura! Israel aparentemente no tenía ningún pariente terrenal para que lo redimiera, pero Dios ahora era pariente de Israel, su pariente redentor. B.L. Ram, His Way Out, página 50. ¿Cómo entiendes la idea de que Dios rescatará o volverá a comprar a su pueblo de la esclavitud? ¿Cuál fue el precio que hubo que pagar? ¿Qué nos dice eso sobre nuestro valor? Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos habías redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo entiendes la idea de que Dios rescatará o volverá a comprar a su pueblo de la esclavitud? ¿Cuál fue el precio que hubo que pagar? ¿Qué nos dice esto sobre nuestro valor? Evidentemente los textos hacen alusión a que el precio que Dios pagó por nuestra redención fue su sangre preciosa. ¿Y qué valor más grande para nuestra redención que se haya derramado la sangre de nuestro Redentor en la cruz del Calvario? Este sacrificio era simbolizado por aquellos corderos que llevaban ante el santuario sacrificado por el sacerdote. De esta manera se expiaba el pecado del pueblo y tenían esperanza de salvación y vida eterna. Amén. En Éxodo capítulo 3, versículo 8,
Dios dice que ha descendido para rescatar a Israel. Este es un verbo hebreo común para la interacción de Dios con la humanidad. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, y solo cuando Dios desciende a la tierra puede redimirnos. En la acepción más auténtica de la idea, solo cuando Jesús descendió, vivió, sufrió, murió y resucitó por nosotros fuimos redimidos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. Es otra forma de decir que Dios descendió para salvar. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti, como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.